En esta nueva temporada de Desde la Pantalla vamos a conversar sobre diversas versiones que ha tenido el Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Y hoy vamos a concentrarnos en la versión número 26 que se desarrolló en octubre del año 2022. Para eso nos va a acompañar Isabel Mardones, encargada de la Cinemateca del Goethe Institut de Santiago, para conversar acerca de su visión sobre lo que fue esa versión dedicada a la figura de la mujer. Esto es Desde la Pantalla. El año 2022 estuvo dedicado por primera vez en el Festival de Cine Recobrado a la figura de la mujer. Un tema que teníamos pendiente como festival. Les recuerdo que es un festival que nace en 1997 y hasta la fecha, si bien habíamos recordado algunas cineastas como Lotte Reiniger y algunas de sus películas silentes alemanas, nunca habíamos hecho un festival con la figura de la mujer en tanto personaje y como directora en este evento creado por Alfredo Barría por allá en 1997. Y tuvimos como invitada, una de las invitadas a este simposio, a Isabel Mardones, quien nos vino a hablar sobre Lotte Eisner, una investigadora del cine silente alemán. Bienvenida, Isabel. ¿Cómo estás? Muchas gracias, un honor. Gracias. Isabel, ya que compartiste esa semana con Paula Félix del Museo del Cine Pablo Ducros, estuvo Carmen Brito, Alicia Vega, y otras, Tiziana Paniza, sí. Antonella Esteves y otras investigadoras fundamentales y cineastas del cine chileno. ¿Cuál fue tu experiencia? ¿Qué sentiste ser parte de este ramillete de... Y Verónica Muñoz. Y Verónica Muñoz como conductora del simposio. Sí, con mucho manejo. Mira, para mí fue muy bonito encontrar un espacio donde podíamos hablar de temas de cine y de mujer y eludir también el cliché, porque es como muy fácil hablar de la mujer en el cine, que ha estado siempre, pero ha sido más bien mujer objeto, o una directora que pasó porque en realidad la mayoría de los directores son hombres. Y aquí hubo un foco de una manera muy interesante, y Paula, que venía de Argentina, ¿no es cierto?, que en el Museo del Cine donde ella dirige se encontró la versión final, o que la que andábamos buscando todos, de Metrópolis, por ejemplo. Ahí ella pasó a tener fama internacional, pero además es una mujer que pude conocer de cerca, y eso fue fantástico, de entender cómo ella había ido paso a paso formando su conocimiento, su capacidad, y llegar a lo que es hoy Paula, que es maravillosa. Y Antonella, por ejemplo, habló acerca de números, ¿no? de estudios, de cuál es la posición actual de la mujer en el ámbito del cine, y creo que eso también fue algo como para abrirnos los ojos y la mente a muchos. Eso lo encontré fascinante. Bueno, Tiziana Paniza, que estuvo el mismo día que yo en el simposio, nos habló de Alice Guy, que es una absoluta pionera del cine y que además se crió aquí en Valparaíso, etcétera, etcétera. O sea, tuvimos muchas cosas, y por supuesto estar con Carmen Brito, que también ha trabajado tantísimo en el tema del ámbito de la restauración. Así que fue un simposio muy interesante, con un espacio distinto que no habíamos tenido, y muy agradecidas por eso, pero también yo creo que nos deja la tarea abierta, porque hay que seguir investigando y mostrando qué más hay, porque hay muchísimo talento femenino, muchísimo. Ahora, la figura de la madre, que fue tratada en la programación del Festival de Cine, también se trató de abrir a las diversas posibilidades que hay, ¿no?, argumentalmente, de trabajar la figura de la mujer. Y me gustaría invitarte a ver un clip, el primer clip de este programa, que está dedicado justamente a la figura de la madre. En la película homónima, ¿cierto?, de Vsevolod Pudovkin de 1926, una película soviética que trata sobre la toma de conciencia de una mujer que ve a su hijo que
que se convierte en revolucionario, pero ella no entiende el significado de la revolución hasta cuando ve cómo los militares y los oficiales del zar reprimen y castigan a su hijo y ella toma la bandera y sale a la calle. Vamos a ver esa escena final de esta maravillosa película, un clásico del cine que es La Madre.
Ya que mencionaste a Alice Guy, quien también tuvo un espacio en el festival con la presentación del libro, ¿qué sientes cuando te das cuenta que la primera mujer cineasta prácticamente hace su debut con el inicio del cine? A ver, la figura de Alice Guy para mí es una sorpresa absoluta. O sea, primero uno se pregunta, ¿quién es Alice Guy? No teníamos la menor idea hasta que en un festival de cine de mujeres, en el FEMCINE, se estrenó un documental sobre ella y pudimos imbuirnos en su figura, y después salió el libro, que es su autobiografía, digamos, y donde en sus propias palabras entendemos el recorrido que ella hace. Y lo primero que uno piensa es decir, increíble, esta mujer es una absoluta pionera, porque le tocó ver incluso la primera función de los hermanos Lumière, que es fascinante, pero además es una mujer sumamente creativa, porque tuvo la visión de entender el cine más allá de lo que era en sus inicios. En sus inicios era como el cine de ferias, que se daba en carpas, que se mostraban cosas exóticas, de países exóticos, de animales exóticos, pero no un argumento o una narrativa o una historia, una narración, digamos. Y ella entonces tiene la visión de hacer eso. ¿Y qué pasa? Que se la rogan los hombres, la autoría de todas estas películas, estas miles de películas que ella hizo, y se las arrogan hombres. Y ella finalmente tuvo que callar, y eso da un poquito rabia cuando uno lo lee como mujer, porque uno dice, qué increíble que recién en los años 60, o sea, pasado 70, 80 años, digamos, estén por fin entregándole la autoría que siempre debió tener, digamos. No hubo un espacio para ella después de tantas décadas, y eso, claro, da un poco rabia, sinceramente sí, pero al mismo tiempo uno dice, ¿cuántas más como ella puede haber habido y que no supimos o no nos enteramos? Y abre la puerta como para una serie de investigaciones, que es lo que realmente ocurrió ahora. Actualmente hay un montón de investigadoras, investigadores también, que están sumergiéndose en la búsqueda de todas estas figuras pioneras mujeres que no supimos que estaban, digamos, que fueron invisibilizadas, digamos. Incluso en el cine mudo chileno podemos contabilizar a 3 cineastas cuyas películas están también perdidas. Parte también de esta invisibilización depende de la materialidad, ¿no? del material orgánico de la película, que se inflama, se encoge, fue botada a la basura, etcétera. O se hacía peineta. También, claro. Marcos de lentes, puntas de cordones para zapatos, etcétera. O sea, el cine, las películas materialmente se reciclaban para hacer otros subproductos. Claro, claro. Y el problema es que en todo caso la visibilidad que ella debería haber tenido es porque ella además, Alice Guy, ¿no?, tuvo la capacidad de entender el cine como una potencia de narración que no fue vista hasta después, ¿no? O sea, yo creo que si a ella le hubieran dado boleto antes, la historia del cine habría comenzado bastante antes. O sea, es una de las disquisiciones que hago leyendo sus memorias, y me llama mucho la atención. O sea, no es solo el olvido y la invisibilización, sino que a lo mejor nos saltamos todo un periodo que podría haber sido de un desarrollo mucho más fructífero, digamos. Y también en sus películas, donde ella experimenta con el sonido, con el color, los géneros cinematográficos, también se sirve de esta narrativa para contar su visión particular acerca del feminismo de fines del siglo XIX, ¿no? En una película muy curiosa, que vamos a ver un fragmento ahora, que se llama Las consecuencias del feminismo, de 1906, donde ella ironiza acerca del movimiento feminista e invierte los roles. Vamos a verla.
Otra de las cineastas, en este caso sudamericanas, a la cual recordamos en el festival el año pasado fue María Luisa Bemberg, cineasta argentina, directora de películas como Camila, por ejemplo, y Miss Mary, que fue el film que mostramos ahí con Julie Christie, que trata sobre otra dimensión de la mujer independiente, la mujer buscando su propio futuro, ¿no? Viajando desde Europa, del viejo continente, a América, para iniciar una nueva vida. Vincularse con una familia argentina que a su vez son descendientes de ingleses, manejan ambos idiomas y donde es contratada como institutriz. ¿Cómo ves tú que el cine ha retratado la figura de la mujer durante el siglo XX? A mí me llama la atención que distintas son las figuras de mujer en las películas dirigidas por mujeres. Te comentaba en algún momento, ¿te imaginas un spaghetti western dirigido por una mujer? Sería fascinante porque de verdad, así como Alice Guy cuestiona estos roles, ¿no? Y estos gestos y estas gestualidades que de alguna forma están como un poco más estandarizados dentro de los géneros cinematográficos, ella se da el lujo de revertirlos, ¿no? Y yo creo que muchas veces las mujeres que han llegado a dirigir películas vienen un poco con ese rol en mente, de cuestionar lo que se ve como dado en la sociedad. Y eso es interesante, cuando uno trata de ir más allá del cliché, más allá de la imagen esperable, y uno empieza a poder tener una manera distinta de visualizar las cosas. O sea, la mujer no solo es un ser sensible per se, ¿no? El clásico gesto de la telenovela, así, ¡ah!, ¿no? Sino que es un ser pensante, es un ser autónomo, es un ser que trata de diseñar su propia ruta, y eso es interesante. Yo creo que eso se da más en el espacio del cine de mujeres que en el dirigido por hombres. Claro, incluso en el fragmento que vamos a ver ahora de Miss Mary, cuando ella va a esta entrevista con el patriarca, le hace ciertas preguntas, ¿por qué se vino para acá? Y usted tiene unos hermosos ojos azules, le dice. Tenga cuidado con los hombres. Donde hay hombres, ¿cierto?, hay peligro. Y le da a entender también que tenga cuidado con él. Esas son las sutilezas que maneja María Luisa Bemberg al presentar a estos personajes y que justamente va a ser... como decir las cosas en serio, medio en broma, como para que pasen piola. Exactamente, pero, sí. un acoso, ¿cierto?, medio velado. La película está llena de eso, ¿no? Y que finalmente va a sellar el destino de la protagonista. Vamos a ver un fragmento de Miss Mary, estrenada en 1986. Oh, lovely. Come and meet my mother-in-law. Mamá Victoria. Mamá Victoria. Es Miss Mary, la nueva gobernanta. Sí, sí. Come and meet the children. So you're Teresa. May I call you Terry? It's a dog's name. It's lovely. That's what we'd call you in England. But we're not in England. And who are you, may I ask? I'm Isadora Duncan. Hello, I'm Johnny. Lunch is served. He's my father. My daughters are not to be out of your sight a single moment. I thought this was a safe country. No woman is safe as long as there are men around. You should know that. What made you come to Argentina? Oh, I
I enjoy traveling, and I knew there was a great demand for qualified governesses in Argentina. I have no income. But lovely blue eyes. Or are they violet? Now, I expect you to teach my daughters a little of everything. English, history, needlework, art, etc. But above all, I want them well brought up and closely supervised. May I say, Senor, that all the young ladies I have brought up have attained the state of marriage in an eminently suitable condition. My daughters are difficult. The eldest wants to be an actress, and their mother is hopeless, much too soft. You're the 7 governors to enter the house. So, if you think it necessary, you may use a cane. Oh, I was often cane when I went to school in England. well, I hope we shall not need to use that. You're a Catholic, I presume. Yes, it's in the contract. Good. I also want lots of religion. Religion keeps women out of trouble. Vamos viendo ahí las características de la sociedad burguesa argentina, ¿no? De inicio del siglo XX, el condicionamiento católico, El control. el control parental, ¿no? Y también la figura de la mujer, la abuela al parecer con demencia senil, la mujer totalmente neutralizada por la figura del marido, blanda como él lo dice ahí, se lo dice en el Instituto 3. Exacto. Y La el problema- hija que no tiene derecho a hacer lo que quiere ser, Claro. etcétera. Ahí hay una constelación súper interesante en esa escena. Está como concentrado todo el conflicto, ¿no? Muy interesante esa escena. Y es un conflicto que se sigue viendo, querámoslo o no. O sea, a la vuelta de la esquina de todos nosotros, digamos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y yo creo que son temas que no van a pasar tan fácilmente. Yo creo que es muy interesante cuando tomamos la situación de la mujer en una sociedad como barómetro de qué tan democrática es esa sociedad. O sea, si miramos Afganistán, si miramos Irán, si miramos todas esas sociedades más cerradas, digamos, la situación de la mujer es crítica, pero también el sistema político es crítico, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay una correlación muy interesante y no creo equivocarme en decir que es un espejo que amerita ser mirado en todas nuestras sociedades. O sea, el rol que se le da a la mujer es muy importante y es un rol que se han tenido que ganar las mujeres con mucho esfuerzo. Creo que también el tema de que a las mujeres se les asigna menos presupuesto, por ejemplo, en la industria del cine, generalmente cuando postulan a tener un presupuesto para una película, siempre les dan un monto menor que a los hombres. Ahí subyace siempre una desconfianza, ¿eh? De qué va a hacer con esta película esta mujer. Y Disculpa, Sí. me viene a la mente la directora británica, ¿no? Pero que vive en Estados Unidos, Aida Lupino, que prácticamente todas las películas que dirigió fueron películas de serie B, de segunda categoría, con presupuestos ínfimos. Pero claro, o terminan haciendo documental porque es más barato, ¿no? Pero de alguna forma las mujeres siempre tenemos un barómetro y tenemos una antena para la realidad. Y eso es muy interesante el cine de mujeres. Ahora, con una pregunta reflexiva, quizás demasiado amplia, ¿sientes tú que a través de 130, 135 años de historia del cine, qué rol ha jugado frente a la figura de la mujer? ¿Sientes tú que ha perjudicado, que ha mantenido un retroceso, un statu quo en reconocerla como un ser con múltiples capacidades? Justamente ayer me hacían referencia a una película muy interesante que se llama Brainwashing, de una directora norteamericana que justamente empezó a investigar la relación del cine con la imagen que como sociedad tenemos de la mujer y de qué manera el cine ha potenciado o no esa imagen que tenemos de la mujer como objeto, ligada a ciertos roles indicados propios, ¿no? Etcétera.
ella desmenuza esto, hace una serie de conferencias al respecto, por ejemplo en Cannes, y termina siendo una película a partir de estas conferencias y de imágenes que va mostrando cómo esto se da en la manera de iluminar a la mujer, en la manera del encuadre de la mujer, etc. Y es muy interesante porque ella trata de develar un mecanismo que ya no vemos, que ya está tan normalizado que no lo vemos. Y eso tal vez es lo peligroso, ¿no? Que en realidad el buen cine yo creo que nos hace abrir los ojos, ¿sí? Y es peligroso cuando entramos a una normalización de así debería ser una película para funcionar, para tener el presupuesto de vuelta que ya invertí en la película, ¿no? Cuando en el fondo yo creo que la gran premisa del cine no es cuánta plata tienes para hacer una película, sino que cuánto te logra asombrar, ¿no? Y ese mecanismo que ella devela en este documental es interesante justamente porque ya está tan normalizado que no nos damos ni cuenta. Y eso es lo interesante de su película. Roger Vadim, director francés, que estuvo casado con Jane Fonda, Jean Moreau, con Brigitte Bardot. You name it, como dicen los gringos. You name it. Y curiosamente todas las viudas fueron al funeral, ¿no? Algo realmente democrático, civilizado, cuando falleció Vadim. Pero hay dos películas de él que las mostramos en el festival. Una de ellas, Y Dios creó a la mujer, de 1956, donde no solamente se potencia esta figura de mujer niña de Brigitte Bardot, y mucha gente con una lectura superficial puede verla también cosificada, pero se nos muestra a esta chica que trabaja como dependiente en una tienda de discos, que quiere liberarse del yugo de los hombres, ¿no? Hay un hombre mayor, Kurt Jürgen, ¿cierto?, que la corteja. Hay dos hermanos, se casa con uno de ellos, pero finalmente termina siendo infiel con el hermano mayor, Jean-Louis Trintignant, ¿cierto?, que el joven que se casa con ella. Y siento que hasta cierto punto lo que hace Vadim es mostrar a la mujer oprimida por esta sociedad. Los límites que se le imponen a la mujer. Exactamente, masculinizada, ¿no? Y ese final que no es para nada un final feliz, porque él, después de abofetearla y traerla a la realidad, se la lleva, y hay un gran plano en general donde ellos entran a la casa, fin. O sea, es muy decidor ese plano final, se la lleva al lugar donde él cree que debe estar. Entonces, el Vadim, gineceo. ¿ah? El gineceo. Claro. Oculta, ¿no? Claro. Con su rol y con su fin, y que no se le ocurran muchas más cosas en la cabeza, ¿no? Por supuesto. O sea, Vadim no está haciendo una glorificación de esta mujer cosificada, sino que es una película de crítica respecto a cómo se le trata y cómo se le ve. Y en otro sentido, ya en el campo de la ciencia ficción, Barbarella, que es la otra película que mostramos, también convierte a la mujer en superhéroe. Es una heroína que no es consciente de su heroísmo, evidentemente, y tampoco es consciente de su sexapil, de su erotismo, lo que despierta en otros hombres, porque ella se considera civilizada. O sea, el sexo se hace a través de una pastilla y de colocar las manos, ¿cierto?, para transmitirse energía, y eso es todo el contacto físico que hay, ¿ya? Lo demás no se usa, es antiguo. Y ella pasa por varias peripecias y se encuentra con personajes con tintes lesbianos, ¿no?, como la reina, ¿cierto?, del planeta al cual llega a buscar a este astronauta Duran Duran, de ahí viene el nombre del conjunto musical. Y ahí Vadim, dentro de la psicodelia, el uso de las drogas, este ángel ciego, ¿no?, Pygar, nos va construyendo una mirada también de liberación sexual de la mujer en la década del 60, ¿no? La pastilla anticonceptiva y otros mecanismos que también van a permitir que el sexo deje de ser meramente una acción reproductiva y sea un encuentro más profundo entre hombre y mujer. Y donde la mujer tiene que supuestamente tener un rol pasivo, ¿no? O sea, la idea que ella sea la heroína es lo decidor. Claro. Tal como está en la secuencia que vamos a ver donde actúa junto a Ugo Tognazzi.
grateful for what you've done. I hardly know how to begin to thank you. I'm positive I could get you some sort of recompense from my government. I mean, if there's anything you need or that I can do, please tell me. Well, you could let me make love to you. Make love, did you say? Yes. What do you mean? You don't even know my psychocardiogram. Eh? Well, on Earth, for centuries, people haven't made love unless their psychocardiogram readings were in perfect confluence. I know nothing of that. You asked me what you can do for me, and I told you. Well, all right. But I don't see what good it will do. Do you have any pills? Pills? Oh, never mind. I have some here. What is this pill? It's an exaltation transference pellet, of course. I know nothing of this. I see. Well, on Earth, when our psychocardiogram readings are in harmony and we wish to make love, as you call it, we take an exaltation transference pellet and remain like this. Here, let me show you. For 1 minute or until full rapport is achieved. I don't care for that. This is what I mean. This, a bed. That? But nobody's done that for centuries. I mean, nobody except the very poor who can't afford the pills and the psychocardiogram readings. Why not? Because it was proved to be distracting and a danger to maximum efficiency. And because it was pointless to continue it when other substitutes for ego support and self-esteem were made available. So, you won't do it? Well, if you simply must insist, I guess so. But I can assure you there's really no point at all in doing it like this. Without your garments, please. Oh. Bueno, y así hemos revisado algunas etapas de la historia del cine donde hemos visto ciertas apreciaciones sobre el rol de la mujer con directoras, directores, y te agradezco enormemente, Isabel, que hayas venido desde Santiago para ayudarnos a recordar lo que fue la edición del año 2022 del Festival de Cine Recobrado de Valparaíso. Que fue muy interesante porque nos permitió tener una panorámica que no siempre se da en un festival de esta manera, así que muchísimas gracias. Perfecto. Y nosotros nos vamos a encontrar en otro capítulo más de Desde la Pantalla. Que estén muy bien.